Lleva por título David mata a Goliat. Desde el versículo 7 vamos a leer en adelante. Aleluya. Y dice el versículo número 7, con su Biblia en mano: el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escogeos de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos servís. Añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra el filisteo. Aleluya. Vamos a ver un poquito más adelante. Versículo 46 y 47. Jehová te entregará hoy en mis manos. Yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Toma tu asiento. Gracias, Señor. Podemos ver, hermanos, en este pasaje una historia bastante conocida. Amén. Conocida porque conocemos a través de nuestra vida cristiana, amén, cómo David derrota a Goliat tan solo con una honda y 5 piedras lisas. Sin embargo, mis queridos hermanos, la Biblia aquí en este pasaje nos deja una enseñanza poderosa para nosotros los hijos de Dios, de cómo nosotros tenemos que vencer a nuestro gigante, aleluya, que se pone delante de nosotros. Porque no sé si usted sabía que la iglesia tiene que enfrentar gigantes, pero la iglesia debe saber que cada uno de nosotros no estamos solos, sino que el Rey de Reyes y Señor de Señores está con la iglesia y pelea por sus hijos. Jesús dijo en su palabra: yo me voy, pero les dejaré otro consolador para que esté con vosotros. Mas yo estaré siempre con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos, dijo el Señor. Eso quiere decir, hermano, y marca en nosotros que nosotros no caminamos o no transitamos solos en la tierra, sino que Jesucristo
mas el Espíritu Santo estarán con nosotros para consolarnos, para fortalecernos, aleluya, y para pelear por su pueblo. Para esta historia, hermanos, la Biblia representa aquí la lucha tenaz y hasta el fin entre el bien y el mal. Hasta que el Señor venga a buscar a su pueblo, siempre va a haber la lucha entre el bien y el mal. Aleluya, hasta el fin de los tiempos. David representa lo bueno de Dios. De hecho, David significa mi amado. Mi amado. David representa el bien, todo lo bueno que viene de Dios. Y Goliat representa ese gigante, Satanás el diablo, que aunque la Biblia menciona el Dios de este siglo, la Biblia lo menciona como el Dios minúscula, porque para el Dios todopoderoso, nuestro Dios es más poderoso y es más fuerte que todo el infierno junto. Sin embargo, mis queridos hermanos, nosotros enfrentamos gigantes en nuestro camino, en nuestro peregrinar hacia la patria celestial, aleluya, hacia las moradas eternas. Nosotros por delante tenemos gigantes que enfrentar. Como vemos aquí en este pasaje, aleluya, que David enfrentó a ese gigante que fue a desafiar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel que estaba gobernado por Saúl. La Biblia habla que Saúl era un hombre de estatura bastante grande, bastante portentoso era Saúl. Sin embargo, David, a pesar de su estatura, la Biblia aclara y dice que también él tenía miedo contra Goliat. Gloria al nombre del Señor. Goliat, un hombre de estatura gigante, que el pueblo de Israel miraba a este gigante y se atemorizaba. Miraba a esta gigante y el pueblo se escondía. El pueblo, aleluya, aún ya se sentía derrotado. El pueblo, por lo que miraba al frente, aleluya, el pueblo se sentía ya derrotado, se sentía acabado. Estaba ya entre las cuerdas, aleluya, porque lo veía al frente a un hombre tan gigante como Goliat. La Biblia, aleluya, no dice la estatura, pero se cree que más de 3 metros de altura este hombre medía. Y su estatura tan grande, hermano, atemorizaba al pueblo de Israel. Ellos miraban lo que estaban delante de sus ojos, un hombre tan gigante, tan grande, y se sentían ya derrotados antes de ir a la batalla. A pesar, hermano, que el pueblo de Israel, para que usted sepa, el pueblo escogido de Dios, el pueblo por el cual Dios había prometido marchar con su pueblo, pelear por su pueblo, aleluya, sostener a su pueblo. Este mismo pueblo, aleluya, tuvo miedo. Este mismo pueblo, sabiendo que la promesa de Dios siempre iba a estar, la nube, la presencia de Dios lo iba a acompañar a su pueblo, ese mismo pueblo, cuando vio al gigante Goliat, tuvo miedo. Porque muchas veces, hermanos, nos acontece que nosotros los que miramos al frente, quizás el problema grande, gigante, creemos, aleluya, que es más grande que nuestro Dios. Sin embargo, la Biblia dice que nuestro Dios, escuche bien, reside en el tercer cielo y la tierra es el estrado de sus pies. Entonces, hermano, mire usted lo grande que es nuestro Dios, lo grande que es nuestro, aleluya, todopoderoso el Señor. Él prometió estar con sus hijos, con su pueblo, y en esta oportunidad el pueblo de Israel tenía miedo. El pueblo de Israel se atemorizaba, aleluya, gloria al nombre del Señor, como olvidando las promesas de Dios sobre su pueblo. Aleluya. Dios, hermano, había mostrado su poder, su grandeza cuando abrió las aguas, ¿verdad? Y el pueblo de Israel pasó en seco y los egipcios fueron cerrados las aguas y murieron ahogados. Y Dios le dijo a su pueblo: ustedes celebrarán esta victoria perpetuamente, para que sepan todas las generaciones venideras que Dios no salva con espada, sino con su espíritu. El pueblo debía de recordar, el pueblo debía de celebrar, aleluya, el pueblo debía de saber y mostrar al mundo entero, aleluya, que hay un Dios, aleluya, en Israel, que hay un Dios, gloria al nombre del Señor, que pelea por su pueblo. Entonces, en esta oportunidad, Israel, en su actitud, hermano,
de mostrar a los filisteos que hay un Dios que gobierna sobre su pueblo, que hay un Dios que sostiene a su pueblo, Israel se atemoriza. Israel, aleluya, gloria al nombre del Señor, se olvida que tenía un Dios poderoso que estaba con su pueblo. Que si ellos clamaban, que si ellos, hermanos, oraban y clamaban al Dios de los cielos, Dios iba a intervenir. Sin embargo, aleluya, dice la Biblia que allí Saúl y el pueblo de Israel tuvieron gran temor, una consternación en su corazón, en su mente, y eso se apoderó de su vida, hermano, de tal manera, dice la Biblia, que ellos tuvieron gran miedo. Pero allí, hermano, había un hombre, David, aleluya, hijo de Isaí, que apacentaba las ovejas, que estaba allí, aleluya, cuidando las ovejas en el campo. Y Dios, hermano, a este varón me sorprende porque este varón estaba siendo preparado en ese lugar. En ese lugar, aleluya, a donde venía el oso, dice la Biblia, y él lo derrotaba. Venía el león y él lo derrotaba. David comenzaba, hermano, a conocerse a sí mismo y también a conocer las armas que Dios le daba a David. Gloria al nombre del Señor. Entonces cuando David va, hermano, a ese lugar, cuando el Padre lo manda, ve la situación, ve el panorama, ve la situación que estaba aconteciendo. Estaba allí Goliat, desafiando al pueblo de Israel, desafiando a los escogidos de Dios. Aleluya, desafiando al pueblo. Entonces David, hermano, se pone adelante, aleluya, habla con Saúl y dice: yo voy adelante, yo lo voy a derrotar a este gigante. Me llama la atención, aleluya, que David quiere ir a enfrentar a este gigante. Que David no se deja llevar por lo que el pueblo había visto en este varón, en este gigante, sino que David, aleluya, va a enfrentarlo, porque esa actitud de David muestra que tenía una confianza y una certeza sobre su Dios. Aleluya. No sé si usted, hermano, va entendiendo lo que estoy diciendo. No sé si usted está captando, si está entendiendo lo que Dios nos está hablando, hermano, en nuestras vidas. Muchas veces pasa y sucede en nuestras vidas, hermano, que tenemos por delante problemas gigantes y decimos: esto no lo voy a poder derrotar, esto no lo voy a poder vencer, es más grande, aleluya. Y es ahí, hermano, el error que nosotros cometemos, porque nos estamos olvidando que el Dios grande de los cielos, el Dios poderoso, prometió estar con nosotros, prometió estar con sus hijos. Éxodo 14:14 dice: Jehová peleará por vosotros y nosotros estaremos tranquilos. Pero ¿qué pasa, hermano? Cuando vienen los problemas, cuando viene ese Goliat, aleluya, a nuestra vida, nos desesperamos, aleluya, comienza a tomar el control en nuestra vida, la desesperación, y nos lleva a la falta de fe y nos lleva a la falta de confianza, de tal manera, hermanos, que comenzamos a ver nuestros problemas y nuestros procesos tan gigantes que decimos: es imposible derrotarlos. Pero saben, mi hermano, aquí la palabra de Dios nos quiere enseñar 5 principios importantes en la vida del creyente, en la vida del cristiano, que debe saberlo y debe poseerlo en su vida. Aleluya. Y primer punto, vamos a mirar en el mismo libro, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37. Un versículo, dice, el primer punto: David conocía a Dios. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová está contigo. Aquí vemos, hermano, este versículo. Primer punto en la vida del creyente: para lograr una victoria espiritual, aleluya, poderosa en su vida. David conocía a Dios. David, como había dicho, hermano, David estaba siendo adiestrado, entrenado en el campo, cuidando las ovejas, aleluya, cuidando el rebaño, que si venía el oso, él lo enfrentaba con la confianza de conocerlo a Dios, de saber que Dios estaba con él. Él no iba a enfrentarlo al oso o al león, aleluya, en su sabiduría o en su destreza humana, sino que él tenía la confianza en Dios. Y este pasaje, hermano, como primer punto en la vida del creyente, nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que conocer a nuestro Dios.
Amén. Porque David conocía a Dios. David conocía al Dios que él servía. Por eso dice este versículo. Y David, añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Eso le dijo David a Saúl. Gloria al nombre del Señor. Y yo me imagino, hermano, que esa conversación entre David y Saúl, esas palabras dirigidas a Saúl de David, David no le dijo titubeando, no lo dijo con miedo, no lo dijo dudando, sino lo dijo con seguridad. Aleluya. Lo dijo con seguridad y con una autoridad de que él conocía a su Dios. Aleluya. Yo te pregunto en esta noche, ¿cuántos conocen el poder de Dios? ¿Tú conoces el poder de Dios? Amén. ¿Conoces al Dios que tú sirves? ¿Conoces, aleluya, las armas? ¿Conoces el poder de Dios? La pregunta es, hermano, que cuando nosotros no conocemos a Dios, cuando nosotros no tenemos relación con Él, a través de la oración, y tenemos que enfrentar a los gigantes, ahí viene la duda, ahí viene la falta de fe, la falta de confianza, titubeamos, nos atemorizamos, gloria al nombre del Señor, y esos gigantes toman poder y dominio de nuestras vidas. Esos gigantes toman dominio de nuestro matrimonio, esos gigantes toman dominio de nuestra familia, de nuestros hijos. Y la iglesia, queridos hermanos, que somos nosotros, la iglesia tiene el poder y la autoridad para echar todo espíritu de las tinieblas. Por eso dijo Jesús, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, dijo Jesús, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre los demonios se sujetarán. Alabado sea el nombre del Señor. Dios le dio la autoridad a la iglesia, hermano, para que nosotros tomemos esa autoridad de parte de Dios, conociendo el poder de Dios. Que todo dominio, que todo infierno, hermano, que toda hueste espiritual de maldad se sujeta en el nombre de Jesús. Pero fíjate algo, hermano, en una ocasión, cuando los discípulos de Jesús fueron a enfrentar un demonio, la Biblia dice que ellos, volviendo a Jesús, no pudieron derrotar al demonio. Ellos le dijeron, Señor, aleluya, no pudimos echarlo en tu nombre. Y Jesús les dijo, esta clase de espíritu, esta legión, no se va si no es con ayuno y oración. Hay algo que tenemos que entender, mis queridos hermanos, en el poder de Dios. Dios nos dio el poder a la iglesia, pero no es para que nosotros digamos o creamos que en el nombre de Jesús se va a sujetar los demonios. Si nosotros no nos sujetamos al dominio y no nos sujetamos a la autoridad de la palabra de Dios, hermano, aleluya, ningún demonio se puede sujetar en el nombre de Jesús. Porque para que el demonio se sujete, aleluya, en el nombre de Jesús, nosotros tenemos que estar sujetos a su palabra. Y ahí está el problema, hermano, del creyente. Ahí está el problema, aleluya, de la persona cuando no se sujeta a la palabra de Dios. Quiero hacer lo que se me plazca, quiero hacer lo que yo quiera. Bueno, así te va. El gigante te hace pedazo. El gigante destruye tu matrimonio. El gigante destruye tu familia, tus hijos. Aleluya. Cuando nosotros, hermanos, no nos sujetamos bajo la autoridad de la palabra de Dios, bajo el dominio de Dios, aleluya, entonces el enemigo toma ocasión de la mente y del corazón. Para que nosotros, hermanos, aleluya, veamos el poder de Dios en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, es necesario que yo me sujete a la autoridad de su palabra. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y la Biblia nos habla y nos enseña que no solamente es orando, sino también ayunando. Porque hay legiones, hermanos, que no se van, aleluya, de nuestra casa, de nuestros hogares, de los matrimonios. No se van, aleluya, con agua bendita. No se va, hermano, porque digamos en el nombre de Jesús, sino que se van cuando nosotros nos caminamos bajo la autoridad de la palabra de Dios. Cuando nos sujetamos, hermano, bajo la autoridad de la palabra de Dios, aleluya, en el nombre de Jesús, esos espíritus se van. Por eso, mis queridos hermanos, nosotros no tenemos que ignorar el poder de Dios. Tenemos que conocer el poder de Dios, como David conocía a su Dios. David conocía, aleluya, a este Dios poderoso.
Por eso Él tuvo esta seguridad en su palabra. Él dice: el que me ha librado de las garras del oso y del león, Él también me librará de este filisteo. ¿Cuántos pueden decir: el Dios que yo sirvo, el Dios que yo alabo en la iglesia de Emanuel, Él también me va a librar de este problema? Él también me va a librar de este gigante. Aleluya. Queridos hermanos, qué importante es que nosotros conozcamos a Dios. Qué importante que nosotros, aleluya, no llevemos un título solamente de creyente porque sí o porque voy a una iglesia. No, es porque yo tengo relación con mi Padre. Es porque yo conozco el poder. Es porque yo conozco el poder de Dios. Aleluya. ¿Qué sucede, hermanos, cuando el problema, qué pasa cuando la situación nos domina y nos saca de control? Aleluya. Nos saca, hermano, allí del dominio que Dios quiere tener en nosotros. De ese dominio, de saber, hermanos, que nosotros no enfrentamos gigantes, aleluya, no se vence con nuestra fuerza, con sabiduría, no es enfrentar con nuestra fuerza humana, sino es con el poder de Dios. Y cuando nosotros tenemos relación con Dios y conocemos su poder, cuando tengamos que enfrentar gigantes, aleluya, vamos a poder estar confiados y seguros que Dios nos garantiza la victoria. Por eso, hermano, vemos aquí, primer punto importante que nosotros tenemos que tener es conocerlo a Dios y no dejar de conocerlo a Dios. Cada día, hermano, yo tengo que ir a su presencia para buscar más de Él, para conocerlo más de su poder, para que esa gloria, para que ese poder vaya de aumento en aumento en mi vida. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Vamos a ver el segundo punto, hermano, allí en 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. David, segundo punto, David conocía las armas. David conocía sus armas. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Qué importante, hermano, es este paso. Primer paso es conocer a Dios. Segundo paso es conocer las armas. Las armas que Dios le dio a la iglesia no son carnales. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? No son carnales, sino son poderosas en Dios para sujetar toda hueste espirituales de maldad. En Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No dice en el poder de mi fuerza, sino en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y allí en Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo comienza a describir todas las armas que el creyente debe tener y poseer en su vida. Es necesario, queridos hermanos, aleluya, que el creyente conozca las armas poderosas que Dios le da. Dice la Biblia, hermanos, que el apóstol Pablo describe estas armas en Efesios capítulo 6 para que el creyente tome posesión, dice, de todas las armaduras que Dios ha provisto para el creyente. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos creyentes, hermanos, en la lucha, cuántos creyentes en el proceso, en el camino, terminan derrotados? ¿Cuántos creyentes, hermanos, cedieron ante la tentación? ¿Cuántos creyentes, hermanos, han caído de la gracia de Dios? ¿Cuántos creyentes han perdido el gozo de la salvación? ¿Y esto por qué sucede, hermano? Porque han descuidado las armas que Dios ha provisto al creyente. Un soldado, si no provee de las armas en su vida, ¿cómo puede ir a la batalla? ¿Cómo puede ir a pelear, aleluya, la guerra, si no se entrena, no se capacita, si no se provee de las armas?
Aleluya. Y según se cree la historia, mis queridos hermanos, que este libro de Efesios capítulo 6 fue escrito desde la cárcel. El apóstol Pablo escribió inspirado en el Espíritu Santo, mirando al soldado que lo custodiaba con una lanza. Estaba allí parado custodiando con una lanza, con un escudo. Y allí el apóstol Pablo se inspiró y comenzó a escribir esta misiva, esta carta, aleluya, en el Espíritu Santo, para que el creyente sepa de las armas poderosas que debe poseer y debe tenerlas. Por eso, hermano, vemos aquí que David conocía las armas. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Cómo tú vas a la batalla? ¿En nombre de quién? Aleluya. ¿En dónde nos apoyamos? ¿En dónde nosotros nos sostenemos? ¿En nuestros nombres? ¿En la historia? Aleluya. ¿En los que nos enseñaron? ¿O nos apoyamos en el nombre de Jehová de los ejércitos? Porque aquí David dice, aleluya, qué poderoso este versículo. Porque yo vengo contra ti, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Qué interesante, hermano, vemos en este versículo que David no se toma a sí mismo, que David no se pone por delante, aleluya, sino que él lo pone a su Dios por delante, a quien tú has provocado. Al Dios que yo sirvo, al Dios que yo conozco, al Dios al cual yo le sirvo y le adoro, a ese has provocado. Y yo vengo en el nombre de ese Dios. Aleluya. Dios jefe de los escuadrones de Israel. Mira, hermanos, que el pueblo, el ejército de Israel era un pueblo numeroso. Era un pueblo que tenía sus armas. Pero qué interesante vemos aquí que David, aleluya, no menciona, aleluya, al pueblo militar de Israel, sino que él glorifica y lo menciona a su Dios, a quien tú has provocado. Aleluya. Porque tocar a los escogidos de Dios, tocar al pueblo amado de Dios, es tocar la niña de los ojos de Dios. Qué importante, hermano, es esto. Porque cuando alguien se levanta contra tu vida, gloria al nombre del Señor, quiero que lo sepas, que no lo está haciendo con cualquiera, lo está haciendo con un hijo de Dios. Lo está haciendo con una hija de Dios. Pero cuando nosotros, hermanos, nos levantamos y sabemos que al Dios que nosotros servimos es el Dios que va a pelear por nosotros, es el Dios que va a derrotar a nuestros enemigos. Primer punto, aleluya, nos enseña aquí la palabra que debemos conocer a Dios. Segundo punto es conocer las armas. Por eso, hermano, leamos Efesios capítulo 6, versículo 10. Y allí vamos a encontrar las descripciones de las armas que Dios provee a la iglesia. Es necesario, queridos hermanos y hermanas, que nosotros nos revistamos de esas armas espirituales. Que nosotros tengamos todas esas armas, aleluya, que Dios provee a la iglesia. Para que cuando el gigante venga a enfrentarnos, nosotros estemos protegidos. Alabado sea el nombre del Señor. Tercer punto, vamos allí en 17, versículo 34 y 36. Del 34 al 36, David, él se conocía a sí mismo. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería, lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí. Yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Israel. Mira, hermano, hay algo importante que vemos aquí en esta parte, en este tercer punto del creyente. David se conocía a sí mismo. David sabía, hermano, aleluya, de lo que Dios le había dado a su vida, de la destreza, aleluya, de la habilidad, gloria al nombre del Señor. Y él se conocía las armas, conocía, aleluya, sus talentos, conocía, aleluya, las habilidades que Dios le había dado.
La pregunta en esta noche: ¿cuántos conocen sus talentos? ¿Cuántos conocen, aleluya, lo que pueden ser capaz? Porque muchas veces, hermano, nos pasa como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel miraba al gigante y se atemorizaba. Saúl lo miraba al gigante y se atemorizaba. Gloria al nombre del Señor. Muchas veces nos pasa, aleluya, que miramos por delante el problema y nos atemorizamos. ¿Y por qué pasa estas cosas? Porque nosotros no confiamos en Dios. Amén. Porque nosotros no confiamos en el Señor. Y nos pasa, hermano, aleluya, que nos atemorizamos, nos echamos para atrás cuando Dios nos asegura la victoria, cuando Dios nos asegura el triunfo en nuestras vidas. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. David conocía a sí mismo. Él conocía, hermano, sus talentos. Él conocía las habilidades que Dios le había dado. Es importante, hermanos, que nosotros podamos saber que Dios nos ha dado, aleluya, un espíritu de valentía, no de cobardía, dice la palabra, sino un espíritu de valentía, de poder y de dominio propio. Qué importante, hermanos, que nosotros aprendamos. ¿Y cómo lo vamos a aprender? A través de nuestra vida de oración, a través de nuestra vida de relación con el Padre. Porque la vida de oración, en la vida del creyente, hermanos, aleluya, ante los embates del enemigo, nos da a nosotros la fortaleza para sostenernos en Dios. Nos da a nosotros la fortaleza para sostenernos en su palabra. Cuando el gigante se levanta contra nuestras vidas, cuando el Goliat, hermano, de los problemas, de las situaciones, nos quiere, aleluya, atemorizar, nos quiere derrotar, nosotros nos vamos a sostener en la palabra del Señor. Porque Él prometió pelear por su pueblo. Porque Él aseguró, aleluya, estar con su pueblo para vencer a los gigantes. Yo no sé, hermano, en este tiempo, aleluya, ¿cuál es la relación que tú tienes con tu Padre? Pero quiero decirte, gloria al nombre del Señor, que a medida que tú tengas una relación más firme y más profunda con el Padre, te va a llevar a descubrir que tienes talentos poderosos en Dios. Yo creo en esta noche, en el nombre del Señor, que en este lugar hay pastores, hay evangelistas, hay apóstoles, profetas de Dios. Pero hasta tanto nosotros, hermanos, no... como decía la palabra, la que compartí la vez pasada, de ir a las profundidades de Dios, de ir a las profundidades de su presencia. Aleluya. Cuando nosotros no nos encerremos puertas adentro y vayamos a las profundidades de Dios, de su Espíritu, no podemos saber, hermano, ese poder que Dios quiere darnos en nosotros. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. El creyente, hermano, debe conocerse a sí mismo, debe tener esa relación con el Padre para que le dé, aleluya, esa identidad de hijo, aleluya, esa seguridad, esa confianza que no se apoya en sus pensamientos, que no se apoya en sus habilidades, sino se apoya, aleluya, en la palabra de Dios. Por eso dice aquí la palabra, en este versículo 34, David le respondió: tu siervo era pastor, y cuando venía el oso o el león, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, y yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león u oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Hermano, vemos aquí en este pasaje una seguridad tan plena, tan firme de David, aleluya, porque tenía la confianza de Dios, en Dios. Porque se sentía seguro en sí mismo, se sentía seguro, aleluya, de que Dios estaba con él. Él sabía, hermano, que la victoria estaba asegurada. Aunque Saúl le quiso proveer de las armas que de los soldados, de los que más usaban, David rehusó a esas armas. Gloria al nombre del Señor. Y lo más sorprendente de esto, de que David, al rehusar de sus armas, David se encomienda en el nombre de Jehová. ¿Cuánto nos encomendamos en Dios? Hermanos, vienen días y semanas, aleluya, de gran persecución para la iglesia. Aleluya.
de gigantes que se van a levantar contra la iglesia, de gigantes que se van a levantar en contra de tu familia, de tu matrimonio, de tus hijos. Y allí, hermanos, será, aleluya, el momento crucial en nuestras vidas de saber, aleluya, a dónde está puesta nuestra confianza, de saber a dónde está puesta, aleluya, nuestra fe. Gloria al nombre del Señor. Si mi fe está puesta en los hombres o mi fe está puesta en Cristo. Aleluya. Si mi fe está puesta aleluya, en lo que me dicen, en lo que escucho, o mi fe está puesta en Dios. Porque la Biblia dice que habrá gran persecución antes de la venida del Señor. Gigantes se levantarán contra la iglesia. Gigantes se levantarán, hermanos, contra los hijos de Dios. Pero qué bueno saber, aleluya, que cuando nosotros conocemos al Dios al cual nosotros servimos, conocemos las armas que Dios ha provisto y, aleluya, nos conocemos a nosotros mismos, de tener la confianza de que el Dios poderoso pelea por nosotros, aleluya, sabemos, hermanos, que esa victoria está asegurada. Y vamos a otro punto, el cuarto. Allí, en el versículo 4 del capítulo 17, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una coata de malla, y era el peso de la coata 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traían grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Vemos aquí, hermano, todo lo que este gigante, no solamente por su estatura, sino todo lo que él cargaba, todas sus armas. Y vemos en este gigante, hermano, la confianza que él tenía en su estatura, en ser portentoso, en ser grande, e intimidaba al pueblo de Israel con su altura y con sus armas, atemorizaba. Pero David, hay algo importante, hermano, y esto nosotros tenemos que saber como hijo de Dios. David no se dejó intimidar por el gigante. Aleluya. Yo me imagino a David tan pequeño, tan diminuto ante Goliat, que David, cuando lo va a enfrentar, David no se intimida ante el gigante. El pueblo de Israel, conociendo las promesas de Dios, sabiendo que Dios lo iba a acompañar, que Dios lo iba a librar de los enemigos, Israel y Saúl se intimidan ante el gigante. Pero David no se dejó intimidar. David no se dejó, hermano, atemorizar por las palabras, por su estatura, por lo que él desafiaba al pueblo, sino que David lo fue a enfrentar. Y hay algo aquí nosotros que tenemos que saber, hermano. Nosotros no nos tenemos que intimidar, aleluya, ante el gigante del infierno. No nos tenemos que intimidar, gloria al nombre del Señor, con los ataques del diablo, con los que el diablo nos quiere amedrentar, nos quiere atemorizar. Si la Biblia me dice que el Dios de los cielos reside en el tercer cielo y la tierra es el estrado de sus pies, imagínate, hermano, el Dios grande y poderoso al cual tú sirves. Imagínate, hermano, el Dios gigante, el Dios poderoso al cual tú adoras. No te dejes intimidar. No bajes la guardia, no bajes los brazos. Sigue clamando, sigue orando. Sigue peleando por tus hijos. Sigue peleando por tu matrimonio. Sigue peleando por tu familia. Sigue peleando por tu casa. Aleluya, porque Dios ha prometido en su palabra. Aleluya, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Josué le dijo, aleluya, allí a los filisteos, y le dijo a sus contemporáneos: no sé qué harán ustedes, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Gloria al nombre del Señor. Cuando nosotros, hermanos, tomamos la autoridad de Dios en nuestras vidas, no hay diablo, hermanos, que nos pueda intimidar. No hay diablo, hermanos, que nos pueda hacer retroceder. No hay diablo, hermanos, que nos pueda atemorizar. Alabado sea el nombre del Señor. Porque si David no se dejó intimidar, David no se dejó, hermano, aleluya, derrotar por las palabras que profería Goliat, aleluya,
David nos enseña que los hijos de Dios no tenemos por qué intimidarnos. Aleluya. ¿Cuánto David hay en esta noche, en este lugar? Amén. ¿Cuánto David? Que no nos dejamos intimidar por los problemas, por la situación. No nos dejamos intimidar, hermano, por esa situación que nos toca atravesar. Aleluya, que parece que es difícil de vencerlo, es difícil de lograr, de pasar. Pero cuando nosotros tenemos la confianza y la seguridad en el Dios fuerte de Israel, jefe de los escuadrones, dice la palabra, sabemos que no estamos solos, que no vamos solo a enfrentar, sino que el Dios Todopoderoso. Por eso la Biblia dice, estaréis tranquilos cuando Él pelea por nosotros. Esa tranquilidad de la palabra que nos habla de una confianza y una seguridad. Cuando tú, hermano, le sirves a Dios, cuando tú te encargas de servirle a Él en integridad, en espíritu, Dios se va a encargar de tu situación. Dios se va a encargar de los gigantes que se levantan contra ti. No te dejes intimidar. Alabado sea el nombre del Señor. No te dejes, aleluya, por las palabras que te digan, por las cosas que te digan en contra de tu vida, en contra de tu familia. Gloria al nombre del Señor. El Dios que te eligió es el Dios que pelea por tu vida. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a ver el último punto. Allí en 17, versículo 47. David tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito de David? Que Dios fuese glorificado. Que Dios fuese glorificado. Versículo 47. Y sabrá, dígalo conmigo bien fuerte, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él se entregará en nuestras manos. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuál era, hermano, la actitud de David? Glorificar a su Dios, glorificar a su Padre. Esa era la actitud de David, que su Dios fuese glorificado en medio de la congregación. Aleluya. Por eso, mis queridos hermanos, cuando se alaba, cuando se adora, levanta tu mano, danza en la presencia de Dios. Aunque tengas problemas, aunque parece que la adversidad, aleluya, te ha sobrepasado, las situaciones te han sobrepasado, danza en la presencia de Dios. Glorifica a Dios en medio de la congregación. Aleluya, gloria al nombre del Señor, porque el Dios poderoso es el que pelea por su pueblo. El Dios poderoso es el que pelea por sus hijos. Esa es la actitud que tenía David, que su Dios fuese glorificado. ¿Cuántos en esta noche van a glorificar a su Padre? Pastor, usted no sabe de los problemas que tengo. Millones de problemas. Yo también tengo problemas. Todos tenemos problemas. Aleluya. Pero que Dios en esta noche sea glorificado. Que Dios en esta noche sea exaltado. Que el Dios el cual yo sirvo sea enaltecido. Aleluya. Que el Dios el cual yo adoro sea glorificado en medio de la congregación de Emanuel. Aleluya. Que la gente, aleluya, que los hermanos vean, aleluya, que yo, aunque estoy en problemas, aunque parece que mi barca tambalea, yo puedo igual levantar mi mano y glorificar a mi Rey. Aleluya. Aunque quizás, aleluya, llega a la iglesia desanimado, desanimada, llega sin fuerza, sin ganas de seguir adelante. Pero hoy la palabra de Dios me habla de una actitud que David tuvo. Que en medio de esta situación, David glorificó a Dios en medio de la congregación. Gloria al nombre del Señor. Quizás la gente, hermano, te vea alabar a Dios, te vea levantar la mano, te vea así destruido, te vea destruida, desanimada. ¿Cómo hace aleluya, cómo hace aleluya, para alabar a Dios en medio de los problemas, en medio de la crisis? Alabado sea el nombre del Señor, porque podemos responder, aleluya, con Dios, aleluya, le voy a adorar, porque su palabra me dice, en todo y por todo estaré preparado. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. En todo y por todo estoy preparado.
Gloria al nombre del Señor. Porque en medio de los problemas le sé adorar a Dios. En medio de la dificultad lo glorifico a Dios. Y quiero cerrar, hermano, este mensaje con un salmo muy conocido. Que en esta noche este salmo se apropie de tu vida. Versículo 1. Y quiero ponerle, como decimos, este broche de oro, este mensaje poderoso, a un cierre tremendo. Versículo 1. Dijo David: bendeciré a Jehová en todo. No dice hoy solamente domingo, no dice solamente ayer sábado o mañana lunes. En todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Cuando esté triste, cuando esté desanimado, cuando esté alegre, aleluya, cuando esté pasando procesos, cuando esté en el desierto, cuando esté en la persecución, aleluya, cuando esté en la danza, bendeciré a Jehová en todo tiempo. La alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced, aleluya, a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Gloria al nombre del Señor. No puede haber en esta noche en medio del pueblo un hermano, una hermana que esté desanimado. No puede haber en el pueblo del Señor en esta noche, porque aunque usted me diga, todos tenemos problemas, todos tenemos que enfrentar gigantes. Pero dice aquí David, aleluya, este versículo que hemos leído: engrandece a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Aleluya. Aunque todos en esta noche tengamos situaciones, adversidades, aleluya, situaciones que enfrentar, vamos a exaltar el nombre del Señor a una como un pueblo de Dios. Porque sabrá esta congregación que Jehová pelea por su pueblo. Sabrá esta congregación que Jehová no salva con espada, sino es con su espíritu. Gloria al nombre del Señor. Dice el versículo 4: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos, no dice de uno, de dos, de todos mis temores. Gloria al nombre del Señor. En esta noche creemos que todo temor será echado fuera. No tiene arte ni parte en mi vida. No tiene arte ni parte en mi corazón, en mi mente, para que yo me intimide ante el gigante. Dice que este pobre clamó a Jehová y lo oyó y lo libró de todos mis temores. Yo creo, hermanos, que este Salmo 34, cuando David lo escribió, aleluya, lo escribió bajo la experiencia con este gigante. Porque él conocía de las experiencias con su Dios. Por eso te decía al principio, es importante conocerlo a tu Dios. Saber que Dios te ha librado de 1,000 batallas. Y todas las batallas que vendrán contra la iglesia, todas las adversidades que vendrán contra el pueblo de Dios, de todas ellas Dios nos va a librar. Porque cuando este pobre clama a Jehová, aleluya, Jehová responde. Y en esta noche vamos a orar. Vamos a clamar al Dios de los cielos. Vamos a orar, aleluya. Y Él nos va a librar de todos nuestros temores. Aleluya. De todos nuestros temores. No sé cómo voy a terminar esta semana. No sé cómo voy a terminar mañana. No sé cómo voy a terminar este año. Deleítate a sí mismo en Jehová y confía en Él, dice la palabra, y Él hará. ¿Qué tienes que hacer? Deleitarte en Dios. Glorificarlo a tu Dios. Alabarlo a Él en medio de los problemas, en medio de la adversidad, en medio del desierto.
No preguntes cómo, Dios lo va a hacer. Entrégate a Él. Aleluya. Entrega tus temores. Entrega tu vida a Él. Aleluya. Él te va a librar, dice aquí la palabra. Él te va a librar. Y sabrá esta congregación que hay un Dios que pelea por su pueblo. Así que en esta noche deseo en mi corazón que te levantes, te pongas de pie con una actitud. Con una actitud